Cuando les preguntamos a muchas de las personas, sobre todo a los estudiantes que llegan a la facultad, les preguntamos cuántos de estos espacios conocen. Muy pocos. La gente se limita a uno que le queda cerquita, no vuelve a otros. Algunos se vuelven famosos y la gente los va haciendo. Hoy por hoy uno muy famoso, el de detrás del MAM, el Parque Lineal Verde. Y luego se empieza a ver afectado porque la gente, que es otro tema del que seguramente ahora trataremos con el personero, la gente olvida que las libertades individuales llegan hasta donde están las libertades de los otros, ¿cierto? Hay como un límite del cual uno no debe pasar. Entonces empieza uno a encontrarse cómo aparece la intolerancia. Yo no tolero a otro, yo soy hincha del Medellín, no tolero a un hincha del Nacional. Se genera un problema en el espacio público, pero no lo puedo compartir con él. Siempre pensé en eso cuando me plantearon esto. Yo pensaba espacio público al cual podríamos acceder todos, pero de manera particular vivimos en una ciudad muy intolerante donde, y vuelvo a poner el ejemplo, un hincha del Nacional no puede ser un hincha de Medellín, o donde hay un hincha de Millonarios. Yo en estos días muchos de la facultad me tienen en Facebook. Después le paso al colectivo que organizó el evento, les pongo un videíto del desaparecido Jaime Garzón, que cumplió esta semana 14 años de muerto, precisamente por intolerancia. La gente no toleraba el humor su humor, un humor crítico, y alguien le cegó la vida por esto. Jaime Garzón, en el video que yo publiqué estos días en Facebook, que era un video de bienvenida a los estudiantes de primer semestre de la Universidad Nacional en Bogotá, en alguna partecita del video mencionaba que los colombianos somos muy intolerantes, nos encanta meternos con el otro. ¡Ey, calvo! Oye, mira este man camboleta. Los estudiantes meten unos con otros. Yo sé que aquí no pasa, pero en casi todas las universidades hacen primiparadas y se burlan de los primíparos. Esta universidad, por su formación humana, no, y la gente aquí es fraterna, y los estudiantes de primer semestre libremente se pueden relacionar con los de los últimos. En otras facultades no, en otras universidades no pasa eso. Eso es una muestra pues tremenda de intolerancia. Entonces él hablaba de la intolerancia, y esto creo que es uno de los factores que coarta pues las libertades individuales. La gente es radical con un pensamiento, entonces a un man que le gusta el punk no puede ver a un metalero, o un metalero no le gustará al que le gustan los vallenatos. A mí no me gusta el reggaetón, pero si me toca pararme a rayar alguna, pues me paro, porque creo que es un tema de tolerancia y de respeto. Eso sí, cuando pongan salsa espero que alguna baile conmigo, que es la que me gusta. Entonces cuando pienso en espacio público pienso en eso. Nos metemos muchos con el otro, somos campeones en poner apodos. Yo clasifico en esa lista. Eso tiene mucho que ver con que uno se mete con los demás, buscando el error en el otro y tal, metiéndose mucho con el otro. En el video de Jaime Garzón lo que dice, metiéndosele al rancho al otro. La gente es feliz. No, eso es muy colombiano. Y yo plantearía ahí, seguro ahora voy a recordar más cosas que había pensado compartir con ustedes y de las que podríamos hablar. No me lo imaginaba muy técnico, creo que les he hablado de algunos ejemplos de lo que se hace en la ciudad, pero no me imagino pues esta conversación muy técnica. Antes de darle paso al personero, sí recuerdo otro ejemplo, es un tema proactivo parecido al de la plaza de Botero, y es lo que pasa con el club El Rodeo. La ciudad tiene un espacio ahí que todavía hoy lo disfrutan solamente los privados, es un lugar privado, y la ciudad considera que ese espacio lo deberían disfrutar todos los ciudadanos, y hay de manera soterrada un proyecto para quitarles eso a los privados y que conquistemos un espacio verde para la ciudad. También se piensa que algún día el aeropuerto podría hacerlo, ¿no? Necesitamos cada vez más espacios. En las listas de índices de las ciudades que son mejores o peores,
las ciudades se miden por eso, por la cantidad de espacios públicos y espacios verdes que tienen según la cantidad de habitantes. Esta ciudad va en camino de cada vez mejorar más eso. El tema del espacio público tiene una relación bien clara con los derechos humanos. Recordemos, los derechos humanos tienen una clasificación: primera generación, los derechos fundamentales, tiene que ver con la vida, la salud. La segunda, los derechos de segunda generación serían los derechos sociales, culturales y económicos. Los de tercera, los derechos colectivos y el medio ambiente, y hoy en día se habla de una cuarta generación de derechos humanos que serían los relacionados con las comunicaciones, las redes, etc. Quiere decir que el tema del espacio público, que se puede relacionar directamente con la movilidad, con la calidad de vida, es claramente un derecho humano. Está establecido, de pronto me puede ayudar en eso el doctor Carlos Pinto, unos estándares a nivel mundial de cuál es el espacio público por persona, para que pueda hablarse de unas condiciones y una calidad de vida adecuada. Por eso ciudades que van llegando a una alta congestión y a una limitación del espacio público tienen que llegar al punto de, por ejemplo, adquirir inmuebles y derribarlos para generar espacio público, que es lo que ha hecho en diversos proyectos el municipio de Medellín. Por ejemplo, en el caso de las escaleras eléctricas en la comuna número 13, era una zona densa absolutamente. Para poder instalar esas escaleras hubo que adquirir una cantidad de inmuebles para generar ese espacio en donde pudiera llegar el proyecto. De hecho, en su inicio, en su concepción, estaba planteado que esas escaleras las llevaran en un helicóptero, y finalmente hubo que cambiar de estrategia porque habría dejado sin techo a la mitad del barrio. Entonces necesita un alto compromiso de tipo político esa municipalidad para tomar la decisión de adquirir esos inmuebles, adquirir esas viviendas, y una vez demolidas poder generar el espacio público necesario para acompañar ciertos proyectos como los equipamientos en materia de bibliotecas, colegios, etc. Quiero en un momento, como estamos abordando el tema muy desde la perspectiva técnica, hacer el planteamiento en el sentido de que el espacio público plantea una discusión también en materia de derechos humanos, planteando una contradicción entre dos derechos. Por un lado, quienes pretenden usarlo para un interés particular, pero con motivo de la supervivencia, por ejemplo, los vendedores ambulantes, y quienes alegan su derecho también con toda la legitimidad a usarlo para la locomoción. En nuestros municipios es muy dado que los particulares buscan ampliar su inmueble, tomándose un poquito del espacio público, y eso de pronto el señor curador nos puede hacer mención de un momento cuando la gente en los barrios no tiene con su lote, sino que para hacer las escalas va y usa una parte de la acera, haciendo escalas, por ejemplo, en caracol o de todas las maneras que se les ocurra. Esa es una forma de apropiarse de lo que es de todos. Por momentos da la impresión de que se convierte en algo cultural, y pues suena bastante preocupante porque va de la mano con la falta de respeto por el otro, porque en ocasiones le toca al transeúnte pues encontrarse con un escollo y salir a correr un riesgo por la calle porque alguien se apropió de algo que es de todos. Yo le voy a poner un ejemplo ahí, dos anécdotas. Yo trabajé 2 años en el Museo de Antioquia y pasaron 2 cosas muy particulares, y una tercera es lo que les mencionaba ahora de la invasión del espacio público por parte de las ventas.
Las ventas públicas pues es una necesidad que la gente tiene de trabajo y de recursos. Entonces ahí empieza a haber pues como una dicotomía frente a cómo hacemos con ellos si es que realmente lo que están es luchando por un tema de subsistencia. Pero no podría llegar ese tema de subsistencia de un determinado número de personas a impedir la circulación. Entonces también a quién le van a vender. Si llegaran a haber tantas ventas en el espacio público que estuvo destinado para algo, que al final la gente no pueda caminar por ahí, entonces a quién le van a vender ellos mismos. Es un tema pues como también de orden y de otros problemas mucho más amplios. Eso uno. Las dos anécdotas que les iba a contar es, estando en el museo recién inaugurado, se empezaron a instalar en las fuentes, en la fuente que hay en el centro de la plaza y en algunas de las jardineras, flores. Se traían flores desde el jardín botánico y se sembraban. En menos de 24 horas las señoras pasaban y se llevaban las maticas. Y la directora decía, pongamos más flores, y se traían más flores, y pongamos más flores. Una cosa así, hasta que al fin yo creo que no le cabían las matas a las señoras que se llevaban las maticas. Entonces se dejaron de llevar y las matas hoy por hoy pues conquistaron las jardineras y están ahí en ese espacio. En realidad lo que decíamos es, algún día la gente va a aprender que se necesitan ahí, están puestas ahí por algo. Y días antes de que el maestro viniera a hacer una donación de instrumentos a la red de bandas juveniles de Antioquia, un señor, un indigente, se terció así de una de esas, se colgó de la colombina, que es un espejo, de mujer con el espejo, y la volteó hasta que la arrancó y se la llevó. Las esculturas son de bronce. Él dijo, no, yo con esto me hago la papita. Arrancó, quedó grabado en las cámaras. Entonces pudimos ver, pero no se veía muy bien quién se la había llevado. Se buscó al individuo pues varios días, y al final se encontró al señor faltando un día para que llegara el maestro, se soldó y bueno, se le hizo un trabajo para que tuviera como pátina y se viera viejita. A ver si él no se enteraba que se le habían robado el espejo a mujer con espejo. Y en plena rueda de prensa, un periodista, no hay peor bobo que le gusta dar malas noticias. Entonces un periodista levantó la mano y estamos seguros que el maestro Botero no sabía nada. Entonces dijo, maestro, ¿usted sabía que se le robaron el espejo a la mujer con espejo? Pero ya lo encontraron pues. Pero ¿usted qué opina que se le robaron el espejo a una de sus esculturas? Entonces él dijo, no hombre, en muchas ciudades del mundo le roban los bigotes al gato. Y yo ya estoy pues como acostumbrado a eso, pero no ha pasado a mayores. Sin embargo, me da tristeza ese pobre hombre que no había entendido que ese espejo ya era de él y que intentó llevárselo, pero que si ya era de él, uno como se lleva una cosa que ya es de uno, ¿cierto? Yo creo que fue como una expresión. Primero, nosotros quedamos súper satisfechos. Bueno, contestó muy bien, porque después nos preguntó, ¿es verdad lo del espejo? Ya le contamos pues todo el asunto, pero me pareció una respuesta pertinente para entender el tema de lo público y lo privado. Es una escultura, hace parte de una cosa que es de todos, y el que se robe una cosa de esas pues está metiendo un golazo. Evidentemente el señor creyó que con eso iba a hacerse unos pesos y tal, y al final lo encontramos. Pero esas dos anécdotas pintan un poco algunas de las cosas de manera anecdótica de las que estabas mencionando. Sí. Yo quiero complementar como un poco con lo que digamos, lo que se llama el espacio público como tal de la ciudad. Ustedes saben bien que el espacio público es aquel territorio prácticamente que tenemos en nuestras ciudades, por el cual nosotros podemos apropiarnos libremente de ese espacio. Esos espacios se derivan en dos tipos de espacio: el público como tal, que es entendido como aquel que es básicamente las calles, los parques, los espacios recreativos abiertos, las plazas, etc. Y aquellos espacios más privados entendidos desde el punto de vista de centros comerciales, de espacios comunitarios como tal, en los cuales la actividad, si bien es pública, es de cierto carácter restringido. ¿Y restringido por qué? Porque de todas formas en un centro comercial nosotros vamos a tener restricciones desde el punto de vista, digamos, de horarios. No es lo mismo vos permanecer en un espacio abierto como un parque
que estar en un centro comercial, porque tú sabes que de todas formas a determinada hora lo tienes que abandonar, ¿sí? Desde esta definición, digamos que podemos entrar a catalogar el espacio público desde diferentes ámbitos o aspectos tales como el espacio público visto desde lo físico y territorial, el espacio público visto desde lo político, el espacio público visto también desde la parte económica y el espacio público visto desde lo cultural. Entonces, precisamente Carlos anotaba ahora algo que lo decía muy someramente, y era un ejemplo, por ejemplo, dijo Carlos, acerca de los venteros ambulantes, donde es una conglomeración de gente que se apropia del espacio, pero no es un espacio recreativo, ni es un espacio cultural, es un espacio en busca de una actividad económica, ¿sí? Es el sustento propio y diario del quehacer de las personas. El espacio físico territorial es el que te va dando el deambular propiamente de estos lugares, de los lugares como que de acuerdo a la parte cualitativa de las personas se van generando ellos mismos como tal. O sea, no son espacios personalizados por un planificador urbano, son espacios que crea la misma persona, las mismas, digamos, tribus urbanas que se van conformando alrededor de la ciudad. Entonces vemos espacios que son conformados por comunidades afro, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de esas comunidades? Digamos, el espacio alrededor del Parque San Antonio. Son comunidades igualmente en espacios, digamos, tipo LGTB, que se conforman en el Parque de los Pies Descalzos o en los alrededores de determinados espacios de la ciudad. Y así, o sea, el deambular propiamente dicho de la ciudad, vamos encontrando toda esa serie de espacios físicos abiertos, pero al mismo tiempo con cierta conectividad con el ciudadano común, ¿sí? En donde ellos se van apropiando de toda esa serie de territorios en la ciudad. También tenemos que tener el espacio público como tal, que es el espacio cultural. El espacio cultural se crea a partir de fenómenos o de simbolismos propios en cada uno de los sectores. En ellos vamos encontrando referencias históricas, referencias de ciudad, ¿sí? Y de una forma u otra, el trasegar de la persona va optimizando ese tipo de espacios. Entonces son símbolos, digamos, como la plazuela San Ignacio, con su referente de la Universidad de Antioquia, ¿sí? Y son estos mismos espacios en los que se crean ambivalencias por inequidades de género, inequidades de edad, inequidades en lo económico, inequidades en lo recreativo, y es toda esta conformación precisamente la que va dando, digamos, la evolución en la ciudad como tal. Yo quisiera meter la cucharada y vean, más o menos lo que yo mencionaba justo unos minuticos antes de que el curador llegara, tenía que ver con eso. Cada vez vamos ganando en tener más metros cuadrados de espacio público. Digo, ¿cuántos es que son? 14 metros cuadrados por persona. Multipliquen eso por 3 millones de habitantes y era la cantidad de metros cuadrados que nos deberían dar. Entonces, la ciudad cada vez gana más en eso, cada vez tiene más apuestas. Y yo quiero mencionar que hace muchos años, cuando empezó la transformación del área metropolitana, se hacían unos encuentros para discutir cuáles eran las problemáticas. Y buena parte, ustedes seguramente habrán escuchado chistes que hay gente que dice: Medellín es una cosa, de San Diego para allá y de San Diego para acá es otra. Hay muchas que hacen mención a eso.
resulta que la gente no se sentía, y es un tema que está aquí navegando a lo largo de toda la conversación y en la propuesta de invitación, que tiene que ver con la inclusión. La gente no se sentía incluida en la ciudad porque no sentía que tenía espacios. Entonces, los que representaban a las personas de las comunas, que normalmente toda la ciudad estaba dividida por comunas, pero siempre se le ha llamado las comunas a los que vivíamos en el norte, los que nos representaban decían en esos espacios: la gente siente que no hace parte de la ciudad. ¿Por qué? Porque para ellos moverse es muy difícil, que es otro tema del que ahorita debemos hablar, la movilidad, ya lo han mencionado de soslayo, y es ir a un barrio con la dificultad de pendientes que tiene y la calidad de las calles que tiene, como en las comunas. La gente siente que si es tan difícil acceder al centro, pues el centro no le pertenece, y ahí llegan a apuestas y propuestas osadas como el cable, que hacen que la gente se conecte del todo con la ciudad. Eso también tiene que ver con el tiempo. Yo recuerdo la publicidad que hacían del metro cuando apenas lo iban a fundar, que decía: la vida nos va a cambiar, vamos a tener más tiempo para que cuando lleguemos a la casa podamos estar con nuestros hijos, porque la mayoría de la gente vivía en el norte y trabajaba sirviendo en el sur, y había que coger buses. Una persona que trabajara en Itagüí, en cualquier empresa, o en una casa en Itagüí, en el poblado, tenía que tomar un bus de Robledo, de Bello, de Castilla, de cualquiera de estos sectores, ir al centro, en una ciudad monocéntrica, ir al centro y tomar otro bus de ahí al otro lugar. ¿Cuánto se gastaba uno en eso? En una buseta montando hasta el centro, después en otra llevándolo hasta allá, de ida y después de vuelta, y además como latas de sardinas. Nadie podía ni leer en el bus siquiera. Entonces, esas cosas tienen que ver, o se han ido liberando, con la ganancia de espacio público o el mejoramiento de la movilidad, que también está referida al espacio. O sea, mientras más aumentamos y mejoramos las condiciones de movilidad y privilegiamos el sentido de lo público. Este es una mención que pareciera pues como que no tiene que ver, pero sí, y es: siempre debería estar privilegiado el transporte que mueve más gente, los buses, por encima de los privados, de los automóviles privados. Pero fíjate una cosa, Carlos, que es muy importante. Hace 15, 20 años la política era muy diferente, porque no teníamos un POT, no teníamos unas políticas y unas estrategias de planificación urbana definidas. Hoy se cuenta con esa herramienta precisamente. Esa herramienta es la que nos direcciona prácticamente el devenir de la ciudad. Y es ahí cuando entonces empezamos a pensar precisamente en todas estas grandes deficiencias que hemos tenido acerca del espacio público, acerca de la movilidad, acerca de los asentamientos humanos, acerca de los desplazados, acerca de la reubicación de familias, ¿sí? Si tanto no aquí en Bello, pero sí en Medellín, por ejemplo, hemos tenido grandes proyectos con grandes cargas de traslado de familias para lugares más estables y más habitables, llamémoslo así. Y precisamente, dado todo ese tipo de políticas y estrategias, se han venido desarrollando espacios más amenos para la ciudad, sobre todo espacios en donde yo recuerdo que cuando hicimos el POT de Bello teníamos en promedio algo así como un 3,2 en índice de zonas verdes para el municipio. Hoy se cuentan con un índice superior a 6, 7, e inclusive mirando más allá con espacios que podemos incorporar, que aún no han sido incorporados dado que no se ha dado la infraestructura necesaria para ellos, pero que a un corto o mediano plazo pueden ser incorporados a la comunidad. Entonces es ahí donde tenemos que pensar la ciudad, en la parte además del espacio público, de la movilidad, porque hoy es un problema bastante delicado el de la movilidad, no tanto desde el punto de vista vial, que es un problema bastante serio, también el de la movilidad peatonal, ¿sí? Que no podemos olvidarnos jamás. No podemos pensar únicamente en el vehículo como parte estructurante de la ciudad.
Más que eso está el mismo peatón, está la misma comunidad. Entonces tenemos que ir por un lado con el peatón, por el otro lado igualmente con el vehículo, y ser muy equitativos en esa parte, porque de lo contrario vamos a tener una ciudad colapsada dentro de muy poco tiempo. Y yo pienso que nosotros como arquitectos o como urbanizadores no desearíamos que este punto llegara. Yo tengo que disculparme porque yo había dicho a los organizadores que me volaba justo a las 6:10, pero quería dejar una reflexión final desde lo que yo algunos punticos que había querido recalcar frente a este tema, y aprovecho para saludar a Sebastián Matos, que es el que lidera todo el tema de las bicicletas aquí en Bello, y lo va a ligar con el tema de la movilidad. Y la movilidad es una responsabilidad de cada uno, hay un sentido de responsabilidad que cada uno debe tener frente a la movilidad. Ojalá y los que tenemos carros particulares cada vez dejáramos de usarlos más, sobre todo cuando lo tenemos que hacer. Ojalá y la gente viniera, cuando tienen que desplazar de sur hasta acá, y se vinieran en un carro varios y no vinieran solamente una persona en un vehículo hasta de sur a norte o norte a sur. Ojalá y cada vez utilizáramos más la bicicleta y camináramos más. Obviamente todo es un proceso, y para que puedan circular las bicicletas se necesita estratificar los usos de los vehículos, generarles un espacio, darles seguridad a los ciclistas, mejorar las condiciones de los peatones. Pero cuando uno viene subiendo en un vehículo y ve los vecinos del barrio caminar, se da cuenta que nunca usan el andén, y es probable que en algunos andenes sea muy de caminar porque son escalitas, o en algún lugar es insalvable pues la altura, pero ni siquiera cuando van bordeando el colegio, que tiene un andén continuo, lineal, la gente camina en el andén. Algo pasa culturalmente y cada quien no se responsabiliza de lo que le corresponde, o como peatón o como conductor. Cuando vemos las campañas con respecto a seguridad vial y todo eso, también se hace alusión al tema de la responsabilidad como peatón. O sea, todo el mundo tiene una responsabilidad ahí. Bueno, eran esas reflexiones las que yo quería tener o poner sobre la mesa